Muy bien, en este video tutorial te voy a explicar cómo resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales utilizando el método de la transformada de Laplace. Bien, el título dice solución de ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales por medio de la transformada de Laplace. Bien, vamos a recordar que en el estudio de la transformada de Laplace y de la transformada inversa de Laplace, pues nosotros hicimos uso de varios teoremas que nos ayudaban a calcular estas transformadas. Pero hay un teorema que no hemos mencionado, que es este, se llama transformada de una derivada, es un teorema, ¿sí? Y este es precisamente el teorema que nos va a permitir resolver ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. El teorema dice así: si f de t y primera derivada de f de t, segunda derivada de f de t, tercera derivada, etc., n menos unésima derivada de f de t, ¿sí?, son continuas en el intervalo de 0 al infinito y de orden exponencial. Bueno, son condiciones para cada una de estas funciones que estamos mencionando aquí, ¿sí? Y si la enésima derivada de f de t es continua parte por parte en el mismo intervalo, entonces vamos a tener que la transformada de Laplace de la enésima derivada de f de t es igual a lo siguiente. Vamos a tener s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por f de 0 menos s a la n menos 2 por f' de 0 menos continuaríamos con s a la n menos 3, f' de 0, etc. hasta menos f n menos unésima derivada de f en 0, ¿ok? Donde f de s es la transformada de f de t. A ver, aquí lo que nosotros tendríamos que observar detenidamente es que esta f de s pues viene siendo la transformada de f de t. El teorema inicia con un s a la n por la transformada de f de t. Luego vamos a observar que las potencias de s empiezan a disminuir, ¿de acuerdo? Y en ese momento iniciamos con las condiciones. La primera condición es f de 0, la segunda condición es la derivada en 0, la tercera sería la segunda derivada en 0, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando las potencias de n empiezan a disminuir hasta que llegamos a s a la 0, ¿sí? Porque aquí tenemos s a la 0, ¿sí? Las condiciones empiezan a aparecer, ¿sí?, hasta que tengamos la última condición, en la menos unésima derivada, ¿de acuerdo? Y los signos obviamente van a ser todos negativos a partir de que empieza a disminuir la potencia de la S multiplicando a la primera condición, ¿ok? Ahorita lo vamos a aplicar en los problemas. Ahora, generalmente nosotros trabajamos las ecuaciones diferenciales con y o y de t. Recordemos que y es una función variable en el tiempo, ¿sí?, que depende obviamente del tiempo, ¿verdad? Depende de t. Entonces, si f de t nosotros la sustituimos por y de t, ¿ok? Entonces el teorema lo podríamos escribir así. La transformada de Laplace de la enésima derivada de y con respecto a t es igual a s a la n y de s menos s a la n menos 1 y de 0 menos s a la n menos 2 y' de 0, es decir, la primera derivada en 0, menos continuaríamos s a la n menos 3, segunda derivada en 0, etcétera, etcétera, hasta menos, bueno, quedaría s a la 0, ¿verdad?, que sería 1, la n menos unésima derivada de y evaluada en 0, ¿sí? Aquí vamos a observar que esta y de s viene siendo la transformada de Laplace de la función y de t, o lo que es lo mismo, la notación puede ser tan simple como la transformada de y, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿cuál es el procedimiento para poder resolver
una ecuación diferencial? Se resume en 3 pasos. Nosotros vamos a tener una ecuación diferencial. Primero vamos a aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación diferencial. En toda la ecuación diferencial, a todos los términos, le aplicaríamos la transformada de Laplace. En el paso número 2 vamos a despejar y de s. ¿Sí? Porque si ya aplicamos la transformada de Laplace, en alguna parte debe andar esta y de s. ¿Sí? Luego, en un último paso, paso 3, vamos a aplicarle la transformada inversa a y de s. Y por supuesto que la transformada inversa de y de s me va a arrojar la solución que estoy buscando para la ecuación diferencial. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar. En el problema número 1, ok, nos piden resolver las siguientes ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Decíamos que en el problema número 1 tenemos la ecuación diferencial derivada de y con respecto a t menos 3y es igual a e a la menos 2t. ¿Ok? Esta ecuación diferencial va a estar sujeta a la condición y de 0 igual a 1. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a aplicarle la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial. Y nos quedaría lo siguiente. Transformada de Laplace de la primera derivada de y con respecto a t. Sacamos la constante, menos 3 por la transformada de Laplace de y. Y esto va a ser igual a la transformada de Laplace de la función exponencial e a la menos 2t. Así es. Bien, nosotros vamos a tener que utilizar el teorema que acabamos de mencionar ahorita, este teorema, ¿sí? Que le llamamos transformada de una derivada. Aquí está, ¿sí? Porque debemos encontrar en el primer término la transformada de Laplace de la primera derivada de y con respecto a t, ¿sí? Si es la primera derivada, aquí estaremos hablando de una derivada de primer orden. Por lo tanto, aquí el teorema iniciaría con s a la 1, ¿sí? Porque n valdría 1 por y de s, ¿sí? Pero luego tendríamos menos s a la 1 menos 1, que sería s a la 0. ¿Ok? Entonces, aquí sería 1 y aplicaríamos la primera condición. Y hasta ahí terminaríamos de aplicar el teorema. El teorema se termina de aplicar en el momento en que me queda aquí s a la 0. ¿Sí? Y se multiplica por la condición que en ese momento está apareciendo, en este caso y de 0. ¿Ok? Entonces, aquí nos quedaría, lo hice por separado. Tomé esa transformada de Laplace y la trabajamos por separado. Entonces sería s a la 1 y de s menos y de 0. ¿De acuerdo? Como lo explicamos ahorita. ¿Sí? Pero y de 0 es la condición de la ecuación diferencial. Y de 0 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, aquí la transformada de Laplace de la primera derivada de y con respecto a t me daría finalmente s y de s menos 1. Y este resultado es el que voy a sustituir aquí. Aquí ya lo estoy sustituyendo, mira. Tengo s y de s menos 1. ¿Sí? Luego, continuamos. Sería menos 3 la transformada de y. Aquí arriba lo mencionamos, ¿sí? Dijimos que y de s es la transformada de y de t, o lo que es lo mismo la transformada de y, ¿sí? O sea que la transformada de y es y de s, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener que la transformada de y, pues es y de s, aquí está, mira, y de s, ¿sí? Luego, en el otro lado de la igualdad, debo de calcular la transformada de Laplace de e a la menos 2t, lo cual me daría 1 sobre s más 2. Esto que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, aquí hemos hecho el paso número 1. Le hemos aplicado la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial. Ahora me piden que despeje la transformada de Laplace y de s. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, este menos 1 lo vamos a mandar del otro lado. Aquí está. Me quedo con los términos que contienen la transformada de Laplace y de s y vamos a despejarla. Primero la sacamos de factor común, ¿sí, verdad? Multiplicaría a s menos 3. Aquí está.
¿ok? Y del otro lado, pues vamos a hacer una sola fracción. Por ejemplo, este 1 puede quedar como S más 2 entre S más 2. Y entonces arriba me quedaría 1 más S más 2, que sería S más 3. Hacemos una sola fracción. Y abajo pues tendríamos S más 2. ¿De acuerdo? Entonces, de este lado lo que hicimos fue una sola fracción. ¿Por qué? Bueno, me conviene porque este S menos 3 lo voy a pasar dividiendo, es decir, multiplicando a este S más 2. Y de esa manera nosotros ya despejaríamos Y de S. Aquí lo tenemos ya, mira, ¿sí? Pasamos el S más 2 multiplicando al S menos 3, ¿sí? Lo dije al revés. Pasamos el S menos 3 multiplicando al S más 2, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿sí? Y ya hicimos el paso número 2. Ya despejamos Y de S, es decir, ya tenemos despejada la transformada de Laplace. Entonces, ¿quién vendría siendo la solución de mi ecuación diferencial? Recordemos que la solución de la ecuación diferencial viene siendo esta variable dependiente Y, que también le llamamos la función desconocida, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la transformada inversa a Y de S para obtener esa Y que andamos buscando. Recordando que la Y es una función variable en el tiempo, ¿sí? Está dependiendo de la variable t. Entonces, Y de t sería aplicar la inversa a Y de S, es decir, la transformada inversa a S más 3 sobre S más 2 por S menos 3. Aquí está. Y bueno, aquí tendríamos que aplicar el método de las fracciones parciales, ¿sí? Para resolver la transformada inversa de Laplace. Vamos a hacerlo. Tenemos factores en el denominador lineales y diferentes. Por lo tanto, las fracciones parciales serían A sobre S más 2 más B sobre S menos 3. Aquí está, ¿sí? Entonces, pues vamos a sacar el común denominador para hacer la suma. Aquí está, S más 3 por S, S más 2 por S menos 3 será el común denominador. Recordemos que cuando los denominadores son diferentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que no están repetidos, por ejemplo, que aquí no tengo un S más 2 al cuadrado, por ejemplo, pues el resultado de arriba lo podemos obtener multiplicando A por S menos 3, aquí está, más B por S más 2, ¿sí? Pero una vez más, como te lo he venido diciendo en videos anteriores, pues podemos utilizar también el método formal, que dice que el denominador se divide entre el denominador y el resultado se multiplica por el numerador. Así tendríamos denominador entre S más 2, me queda S menos 3 por A. Aquí está, ¿sí? Luego denominador entre S menos 3, me queda S más 2 por B. Aquí lo tenemos ya, es lo mismo, ¿sí? Entonces formaríamos una ecuación que sería S más 3 igual a A por S menos 3 más B por S más 2. Aquí está la ecuación, ¿sí? Y lo que sigue pues es darle valores a la S, ¿verdad? Recuerda que es un tema que ya hemos estado trabajando en varios videos anteriores, el uso de fracciones parciales para obtener transformadas inversas de Laplace. Si la S toma aquí el valor de 3, se va a eliminar A y voy a poder calcular B. Entonces vamos a sustituir el 3 aquí, me daría 6, ¿sí? Aquí me daría A por 0, aquí me daría B por 5, ¿ok? Se eliminaría A y el 5 pasaría dividiendo. Aquí tendríamos entonces que B es igual a 6 quintos. Muy bien. También elegimos para S arbitrariamente el valor de menos 2. Esto me serviría para eliminar la B y poder calcular el valor de A. Entonces, si la S es menos 2 más 3, aquí me daría 1, ¿sí? Si la S es menos 2, aquí me daría A por menos 5 y pues aquí me daría 0, ¿verdad? Este término se va a eliminar y el menos 5 pasa dividiendo. Por lo tanto, la A valdría menos 1/5. Correcto. Bien, entonces vamos a regresar a la transformada inversa. Recordemos que estamos obteniendo la solución de la ecuación diferencial.
como y de t igual a la transformada inversa de s más 3 sobre s más 2 por s menos 3. Sustituyendo las fracciones parciales, la a es menos un quinto, ¿sí? Aquí la a valdría menos un quinto, ¿de acuerdo? Entonces tendremos transformada inversa, de una vez se la aplicamos, transformada inversa de menos un quinto entre s más 2. Aquí está, ¿sí? Luego sería más, la b valdría 6 quintos, entonces sería transformada inversa de 6 quintos entre s menos 3. Aquí lo tenemos ya, ¿sí? Y bien, pues los resultados son muy simples, son transformadas inversas de la tabla básica. En la primera nos daría menos un quinto de e a la menos 2t, aquí está. Y para la segunda tendríamos 6 quintos de e a la 3t. Listo, aquí está la solución de la ecuación diferencial. Finalmente esta me quedaría como y de t igual a menos un quinto de e a la menos 2t más 6 quintos de e a la 3t. Exactamente, ¿sí? Recuerda que para comprobarlo, esta solución debemos de derivarla una vez y sustituirla aquí. Luego también sustituirla acá y multiplicarla por menos 3. Toda la manipulación de operaciones que me quede de este lado me debe dar finalmente e a la menos 2t. ¿De acuerdo? Es la manera como estaríamos comprobando que mi resultado es el correcto. Muy bien. Enseguida tenemos la ecuación diferencial número 2. Tenemos la segunda derivada de y con respecto a t más y igual al coseno de t. Bien. En este caso, como la ecuación diferencial es de orden 2, necesitamos dos condiciones iniciales, ¿sí? La ecuación diferencial va a estar sujeta a y de 0 igual a 1, es una condición para y. Y y' de 0 igual a menos 1 es otra condición para su primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Primero, le aplicamos la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial. Entonces vamos a tener la transformada de Laplace de la segunda derivada de y con respecto a t, aquí está, más la transformada de Laplace de y, aquí está, y esto va a ser igual a la transformada del coseno de t, aquí está, ¿sí? Y bueno, aquí tendríamos que aplicar nuevamente el teorema transformada de una derivada aquí en la transformada de la segunda derivada de y con respecto a t. Lo hago por separado para que lo repasemos. ¿Sí? Me voy a regresar al teorema transformada de una derivada para recordar lo que dice. Ok, en mi problema tenemos una segunda derivada, n valdría 2. Entonces, esto va a ser igual a s al cuadrado por y de s. Luego vamos a bajarle la potencia, ¿sí? Aquí s es el cuadrado, aquí sería menos s a la 1, primer condición. Pero al volver a bajar la potencia, aquí me quedaría s a la 0, que ya sería 1, por la segunda condición, o sea, la condición para la primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar hasta aquí, llegaría la aplicación del teorema, ¿sí? Vamos a ver, aquí está. Entonces decimos, s cuadrada y de s menos, bajamos la potencia s, agregamos la primera condición y de 0, menos, bajamos la potencia y quedaría s a la 0, ¿sí? Y aplicamos la segunda condición, y' de 0. Aquí no se aprecia muy bien, pero es primera derivada de y evaluada en 0. Primera derivada. ¿Ok? Muy bien. Y de 0 en mi problema es igual a 1. Entonces vamos a tener s cuadrada y de s, aquí está. Como y de 0 vale 1, aquí me quedaría menos s, ¿sí? Y la condición para la primera derivada es menos 1. Por lo tanto, si sustituyo menos 1 aquí, por este menos, aquí me daría más 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya el resultado de la transformada de la segunda derivada de y con respecto a t, ¿sí? Este resultado lo voy a sustituir aquí.
tendríamos S cuadrada y de S menos S más 1. Así es. Luego la transformada de Y, te recuerdo que es Y de S, ¿sí? Y la transformada del coseno de T es S sobre S cuadrado más 1. Bien, aquí hicimos el paso 1. Sí, el paso 1 es aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial. ¿Cuál es el paso 2? Despejar la transformada Y de S. ¿De acuerdo? Entonces, este menos S y este 1 los vamos a mandar del otro lado, ¿sí? Aquí sería más S y el 1 acá sería menos 1, ¿de acuerdo? Que solamente me quedan los términos que tienen la transformada de Laplace. Luego vamos a factorizar, vamos a sacar Y de S de factor común. Entonces multiplicaría a S cuadrada más 1. Así es, ¿ok? Ahora, vamos a observar lo siguiente. De este lado, este factor, S cuadrada más 1, va a terminar dividiendo a lo que nosotros tenemos del otro lado. Pero si nos damos cuenta, al dejar la S y el menos 1 así, es decir, al no hacer aquí una sola fracción, ¿sí? Esto me ayuda mucho, porque a la S cuadrada más 1, al pasar dividiendo a la S, aquí está. Si observas bien, su transformada inversa me va a arrojar un coseno. Así también, si la S cuadrada más 1 pasa dividiendo aquí al menos 1, aquí está, su transformada inversa me va a arrojar un seno. Por lo tanto, pues, no es necesario que nosotros hagamos una sola fracción, ¿sí? Sin embargo, ¿qué va a suceder cuando S cuadrada más 1 pase? Obviamente, el decir dividiendo la S es lo mismo que decir multiplicando a S cuadrada más 1. Pues aquí me va a quedar el término S entre S cuadrada más 1 al cuadrado. Esta transformada, ahorita la vamos a aplicar mediante una fórmula, ¿ok? Entonces, te lo vuelvo a repetir. Aquí no hay necesidad de que nosotros hagamos una sola fracción como lo hicimos en el problema anterior, ¿sí? Porque al pasar dividiendo S cuadrada más 1 a estos dos términos, me va a arrojar transformadas inversas conocidas. De acuerdo. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar, a encontrar esta transformada inversa? Bien, primeramente vamos a aplicarla. La solución de la ecuación diferencial sería y de t igual a la transformada inversa de y de s, es decir, al resultado que tenemos aquí, lo cual es igual a la transformada inversa de, aquí está, de s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado más la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 1 menos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 1. Así es, ya tengo separadas aquí mis tres transformadas inversas, ¿sí? Dijimos que las últimas dos pues son respectivamente un coseno de t y un menos seno de t. Ahora, para obtener esta transformada inversa de Laplace, podemos utilizar esta formulita, ¿sí? Aquí vamos pues especificar esta formulita cómo se obtiene. Dice, las siguientes dos transformadas se comprueban aplicándole la transformada inversa mediante el teorema de convolución. Es decir, si le aplicamos la transformada inversa a s sobre s cuadrada más k cuadrada al cuadrado, utilizando el teorema de convolución, este va a ser el resultado. T seno de kt sobre 2k. De este lado, si le aplicamos la transformada inversa a 1 sobre s cuadrada más k al cuadrado, me va a arrojar seno de k por t menos k por t coseno de k por t sobre 2k al cubo. Exactamente, ¿sí? Eso tendríamos utilizando el teorema de convolución. Bien, y entonces vamos a observar que pues precisamente el inciso A o la fórmula A es la que yo necesito aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Así es. En donde la K al cuadrado, pues es igual a 1, ¿verdad? Por lo tanto, la K también es igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar aquí si sustituyo la K igual a 1? T seno de T entre 2, exactamente. Y ese sería el resultado que vamos a sustituir aquí. Entonces, ¿la solución cuál sería? T seno de T entre 2 para la primera transformada inversa, coseno de T para la segunda y seno de T para la tercera. Listo.
ya tenemos finalmente la solución de la ecuación diferencial del problema número 2. Correcto. Muy bien. En el número 3 tenemos la siguiente ecuación diferencial. Dice, segunda derivada de y menos 4 primera derivada de y más 4 por y es igual a t a la cuarta por e a la 2t. Una vez más tengo una ecuación diferencial de orden 2. Aquí la tengo expresada con esta otra notación válida, ¿sí? La ecuación diferencial está sujeta a las siguientes dos condiciones. Y de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 0. Ambas condiciones son iguales a 0 en el tiempo 0. Muy bien. Entonces vamos a trabajarla. Aplicamos la transformada de Laplace a cada término. Nos quedaría transformada de Laplace a la segunda derivada de y menos 4 por la transformada de Laplace de la primera derivada de y más 4 transformada de Laplace de y, ¿sí? Y esto va a ser igual a la transformada de Laplace de t a la cuarta por e a la 2t. Así es. Muy bien. Entonces resulta que aquí tendríamos que aplicar el teorema de la transformada de la derivada tanto a esta transformada como a esta, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo ya un poquito más directo. Aquí la n valdría 2. Entonces me quedaría s al cuadrado y de s, ¿sí? Luego le bajamos una potencia, sería menos s, primer condición. Al bajarle la siguiente potencia, aquí quedaría s a la 0, ¿sí? Multiplicada por la segunda condición. Por lo tanto, hasta aquí terminaríamos de aplicar el teorema, porque ya llegamos a s a la 0, ¿verdad? Pero resulta que tanto y de 0 como su primera derivada en 0, ambas son iguales a 0. Por lo tanto, estos dos términos se eliminan y la transformada de la segunda derivada es s cuadrada y de s. Así es. Ahora, transformada de la primera derivada. Aquí está. Aquí la n es 1, entonces empezamos con s a la 1 y de s. Pero aquí ya nos quedaría menos s a la 0, primer condición. Entonces, hasta aquí terminaríamos de aplicar el teorema, ¿verdad? Nuevamente, la y de 0 es igual a 0, por lo tanto, la transformada de la primera derivada solamente me quedaría s y de s. Aquí está. ¿Ok? Vamos a sustituir ambos resultados aquí en las transformadas. La primera transformada me dio s cuadrada y de s, aquí está. Menos 4 por la siguiente transformada, que fue s y de s, aquí está. Más 4 por la transformada de y, que es y de s, recordémoslo, ¿sí? Esto va a ser igual a la transformada de t a la cuarta por e a la 2t. Vamos a observar que aquí tendremos que utilizar el primer teorema de traslación, que sería transformada de t a la cuarta, que viene siendo 4 factorial sobre s a la 5, trasladando la s a s menos 2. ¿Sí? Otra vez, la transformada de t a la cuarta es 4 factorial sobre s a la 5, donde s se traslada a s menos 2. Solamente que 4 factorial es 24. Y aquí la s a la 5 ya la trasladamos a s menos 2. Exactamente. ¿Sí? Ahora vamos a observar que todos los términos que tenemos de este lado contienen la transformada de Laplace. Por lo tanto, vamos a sacarla de factor común, y de s. Y va a multiplicar a s cuadrada menos 4s más 4. Aquí está. Y del otro lado nos quedamos con 24 sobre s menos 2 a la quinta. ¿Ok? Sin embargo, al factorizar s cuadrada menos 4s más 4, nos queda el binomio s menos 2 al cuadrado, el cual coincide con s menos 2. Por lo tanto, este s menos 2 al cuadrado, al pasarlo dividiendo o bien multiplicando a s menos 2 a la quinta, pues solamente me aumenta la potencia a s menos 2 a la 7. Por lo tanto, y de s sería 24 sobre s menos 2 a la 7. ¿Ok? Ya hicimos el paso 2, ya despejamos y de s. Ahora, ¿quién sería entonces la solución de la ecuación diferencial? Pues sería la transformada inversa de y de s, o sea, la inversa de 24 sobre s menos 2 a la 7, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Este 24 lo mando para afuera. Por lo tanto, aquí adentro, como tengo una S a la 7, aquí arriba tendría que ir un 6 factorial, ¿sí? Aquí estamos completando un 6 factorial arriba y un 6 factorial acá afuera abajo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, este S menos 2 a la 7 lo estamos pues anotando como S a la 7 en donde la S se traslada a S menos 2. ¿Sí? Es decir, aquí nosotros estaríamos aplicando el primer teorema de traslación en la transformada inversa de Laplace. Por lo tanto, vamos a tener 24 sobre 6 factorial que multiplica a la transformada inversa de 6 factorial sobre S a la 7 en donde la S se traslada a S menos 2. ¿Ok? De esta manera, pues la A en el primer teorema de traslación valdría 2 y la transformada inversa de 6 factorial sobre S a la 7 sería T a la 6. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí T a la 6 que multiplica a E a la 2T. Exactamente. Y 6 factorial pues viene siendo aquí 720. Si nosotros dividimos entre 24 arriba y entre 24 abajo, o le sacamos la 24 parte arriba y abajo, la solución final de la ecuación diferencial va a ser y de t igual a un treintavo de t a la sexta por e a la 2t. De acuerdo. Y así nosotros ya resolvimos la ecuación diferencial dada. Muy bien. Entonces, en este video aprendimos a resolver ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales utilizando el método de la transformada de Laplace y por supuesto junto con su transformada inversa de Laplace. Pero además aprendimos que para poder hacerlo necesitamos de este teorema que se llama transformada de una derivada, así es. Sí, probablemente es el teorema que más se aplicaría en la solución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Para poder utilizar la transformada de Laplace. Muy bien, entonces cualquier comentario, pues ahí déjame tus comentarios y con gusto te los puedo contestar. Para cualquier duda, cualquier pregunta, sí, con gusto te contesto dejándome tu comentario. Bien, nos vemos entonces en el siguiente video tutorial.